sabes que la verdad es nuestra religión. Sin diarios, que nadie nos cuente macanas. Un lugar ideal para entender qué pasa, para saber qué pasa, qué pasa. Hoy sin diarios voy, sin diarios. Hoy sin diarios voy. Hoy sin diarios voy. Sin diarios. Hoy sin diarios voy. Señores jueces de la Cámara, ya estamos en las vísperas de las fiestas. Seguramente ustedes deben estar organizando y comprando regalos. Qué bueno. Me parece bien y les deseo unas felices fiestas. Lo raro, lo triste, es que yo, como ustedes, siendo madre, abuela, no estoy organizando nada. Estamos en el hospital al lado de Pablo, mirando sus gestos, controlando que coma, algo tan simple y tan difícil para él, porque les cuento, por si no se acuerdan, que él había dejado de comer. Ahora, en su rehabilitación, está volviendo a hacer ese acto tan sencillo como comer. Quiero que sepan, señores jueces, que es muy grande el dolor que tenemos. Ya nada es igual, ni en lo personal, ni en lo familiar. Estamos rotos. Lo único que me da fuerzas para asegurar y seguir es ver a Pablo. No sé qué va a pasar mañana, esto es un día a día. No sé cómo será su futuro, cómo seguirá todo esto. Lo único que tengo claro es que ustedes son quienes tienen que impartir la justicia que Pablo necesita y que reconozcan que el mal accionar vino de un solo lado y que Pablo solo estaba sacando fotos. Tan solo pido justicia por él, la familia y para aquellos que como Pablo no solo hacían su trabajo, sino que se solidarizaban por una justa causa. Felices fiestas, feliz año nuevo y por favor, cuando levanten sus copas, miren al cielo, busquen una estrella y que ésta los ilumine para que al tratar la causa de Pablo puedan decir todos juntos, será justicia. Con todo respeto, los saluda María del Carmen, mamá de Pablo. Bueno, el 12 de marzo de este año hubo lo que para mí fue una marcha emblemática porque merece varias lecturas. Vamos a hacer un pequeño desarrollo de esas lecturas diversas, que fue la marcha de las camisetas, la marcha de los jubilados. La marcha más reprimida por el gobierno nacional, en general, en particular, donde se aplicó con mayor rigurosidad el protocolo de seguridad de la ministra Patricia Bullrich, que entre otros efectos produjo que estamos hablando y con el que introducimos el programa, que fue el disparo absolutamente intencional sobre Pablo Grillo. De hecho, el fallo de la Cámara instiga a investigar las consecuencias de ese protocolo antipiquete, con lo cual abre una serie de reflexiones acerca de hacia dónde va el rumbo de este gobierno que requiere de semejante herramienta para controlar lo que ellos denominan la protesta social. ¿Por qué abrimos este programa que teóricamente era una discusión y es una discusión sobre la vuelta después de 2 años de el superclásico del ascenso Nueva Chicago All Boys? Porque creo que en ese marco
de representación que dan los clubes de fútbol, en este caso dos muy importantes, para las barriadas, una de Mataderos, otra de Floresta, pero también para el conjunto de la ciudadanía, porque más allá de los reconocimientos puntuales, son dos equipos con trayectoria, con historia, producen efectos. El efecto de representación central que yo quiero traer acá a colación, a reflexión en conjunto, es cómo es posible que en un momento de tanta crisis de representación política, bueno, ayer vivimos en el Congreso una jornada olvidable, no quiero referirme demasiado a ello, no es un tema que particularmente me interesa, el tema parlamentario, reconozco que es importante, pero no es un tema que merece una reflexión particular. Bueno, vivimos momentos muy críticos donde fue malversada la representación política que la ciudadanía le otorgó a sus representantes, y muchos de ellos operaron y obraron en función de intereses personales y no lo que dicen representar en términos comunitarios. Por eso la pregunta es, ¿qué es lo que encontró la gente en esa marcha que, yo vuelvo a insistir, para mí es emblemática, que se alineó atrás de los colores futboleros, cada uno detrás de su equipo? Quiero hacer un reconocimiento también a la gente de Chacarita, que protagonizó de manera central esa marcha, y que, dado el nivel de caída en la participación electoral que hoy existe en Argentina, ya es innegable, hay más de 12 millones de ausentes en la provincia de Buenos Aires, la precuela de este ausentismo contemporáneo, esto tiene una historia en Argentina, pero vamos a hacer un corte contemporáneo, si no vamos a ir atrás, hay que ubicarla en el año 2021, cuando muchos votantes del Frente de Todos, 4.1 millón de votantes del 2019, no es que fueron 3, 4,1 millones de votantes que acompañaron al Frente de Todos en el 2019, en el 2021 se quedaron en su casa. No participaron, la mayoría, no hubo casi votos a la oposición, que en ese momento era Juntos por el Cambio. Bueno, después eso, en 2023, ese comportamiento cambió, y hay que buscar ahí también una parte del electorado que acompañó a este experimento que estamos hoy, en mi caso, lo digo sin ningún tipo de problema, estamos sufriendo de una manera tan profunda y consuetudinariamente. Pero bueno, hecho este marco, no quiero ir mucho más allá porque el tema es otro. Estamos, creo, con Amado, que nos está escuchando, y tenemos algo para comentar. Amado, ¿estás por ahí? Acá desde la Radio Madre, la gente de Nueva Chicago, la gente de All Boys y yo te saludamos, y bueno, queremos escucharte en este marco de un programa relativamente atípico para la radio, pero que creemos que puede aportar mucho a la discusión, no solo deportiva, sino también política, que hoy está instalada en el país. Buen día, Artemio, ¿me escuchás bien vos? Te escucho muy bien, Amado. Bueno, ¿cómo están? Es impresionante como la carta que leíste, y como siempre queremos empezar nuestro programa diciendo que esta es la radio de las madres, esta es la radio de la memoria, la verdad y la justicia, esta es la radio iluminada por la voz de Eve y por la lucha de las madres. Y vos hablabas de que ayer, el gobierno festejó en el Congreso de la Nación, y yo quería referirme a algunas facetas de esto que sucedió. El gobierno festeja porque ganó la votación del presupuesto. Ahora, cuando alguien gana, es porque alguien pierde. Y la pregunta es, ¿quién perdió con la votación del presupuesto que tuvo ayer el Congreso de la Nación, el presupuesto que enviara el gobierno al Congreso de la Nación? Y la respuesta es bastante obvia y bastante clara. Perdió la educación pública, perdió la salud pública, perdió la obra pública, perdieron los docentes, perdieron los trabajadores del Estado, perdieron quienes necesitan al Estado por sufrir alguna discapacidad,
Perdieron todos y cada una de las personas que conforman la gran mayoría en Argentina. Todos aquellos que no cobran intereses de la deuda, todos aquellos que no ganan plata porque son propietarios de algún servicio público, es decir, de un monopolio regulado por el Estado, que dejó de regularlo para la Argentina para pasar a regularlo para los dueños de esos monopolios. Esto es lo que festeja el gobierno hoy. Es decir, que mientras muy poquitos festejan, las grandes mayorías van a sufrir este presupuesto que festeja el gobierno. En un momento que tendría que ser de festejos, porque en Navidad es el fin de año, la gran mayoría de las personas han perdido la posibilidad de festejar. Y solo les queda sufrir las consecuencias de un gobierno que tiene un presupuesto que va en contra de la vida de las personas y que va en contra de la posibilidad de que Argentina sea un país donde hay lugar para todas y todos. Que Argentina se convierta transitoriamente, porque no es un problema de las y los argentinos ser personas que están en contra del país, pero transitoriamente se convierta en un país con lugar solamente para muy poquitas y muy poquitos, y las grandes mayorías con la ñata contra el vidrio. Con la ñata contra el vidrio porque el alquiler ocupa en promedio más de la mitad de los ingresos de la gran mayoría de la población, porque la luz, el gas, la telefonía se lleva más del 20% junto con el transporte de lo que ganan las grandes mayorías en la Argentina, y entonces la vida se hace cada vez más y más difícil, porque al mismo tiempo este presupuesto va a hacer que sigan cerrando empresas, es decir, que no es a favor de la actividad empresarial tampoco, sino que es a favor de las empresas concentradas, de la gran concentración económica. Y la segunda pregunta es la que te hacías vos, ¿no? ¿Qué hizo que haya representantes que votan en contra de los intereses de las personas que los votaron? Porque la pregunta no está que votan los representantes de la Libertad Avanza o del PRO, sino de personas que se supone que han sido votadas para representar a los más humildes. Esa voz de José Mayar, de Juliana Di Tulio, de Guado de Pedro, fueron voces muy claras en explicar a dónde nos lleva este presupuesto. La verdad que ayer, yo sé que a vos mucho, Artemio, no te interesa la actividad parlamentaria, pero ayer fue muy interesante escuchar esas voces que no se callaban, aún sabiendo que era muy posible que se perdiera la votación. Sin embargo, sostuvieron la voz, y eso nos da también la posibilidad de pensar que está latente construir una alternativa política potente para que el pueblo pueda suplantar a estas políticas públicas en la próxima elección. Pero como vos bien decías, hay algo que está sucediendo con la representación que es grave, es jodido. Y yo creo que ahí está gran parte de la causa del otro fenómeno que vos explicabas, que tiene que ver con que grandes proporciones de la población no han ido a votar. Y no han ido a votar porque han encontrado defraudado su voto. Lo han encontrado defraudado en el gobierno de Alberto Fernández, y por eso en la elección de medio término más de 4 millones de personas no fueron a votar, y vuelven a encontrarlo defraudado en muchas votaciones en la Cámara de Diputados y en el Senado durante el gobierno de Javier Milei. Entonces creo que la conclusión de esto debería ser que es necesario para los tiempos que vienen, para que quienes se supone que representan a las grandes mayorías sientan
tengan el acompañamiento de esas grandes mayorías. Porque si no nos quedaríamos simplemente en la explicación de lo que está pasando sin una propuesta política que en definitiva es lo único importante hacia adelante, porque lo que está pasando está pasando. Lo importante es tratar de enhebrar cómo salir de esta situación. Yo creo que la única forma de hacerlo es con propuestas claras y profundas, con propuestas que tengan que ver con realmente poder cambiar desde el primer día que hace un gobierno nacional y popular la vida de las grandes mayorías. Para esto se requiere pensar por fuera del campo de lo posible diseñado por las élites económicas en la República Argentina. Necesitamos pensar como hicieron Néstor, como hicieron Cristina, sin miedo, con propuestas claras y con un programa que sea tan claro y tan contundente que las grandes mayorías estén dispuestas a acompañarlo. Y creo que no es muy difícil. Yo creo que el programa tiene que incluir como mínimo hablar de cosas de todos los días y no de macroeconomía todo el tiempo. Como mínimo es necesario decir que el primer día de gobierno las jubilaciones volverán a tener el mismo nivel monetario que tenían en el año 2015. Como mínimo es necesario decir que al día siguiente de asumir, las y los jubilados van a tener los remedios gratuitos. Como mínimo es necesario decir que las chicas y los chicos van a tener computadora gratis en la escuela secundaria. Como mínimo es necesario decir que los clubes de barrio van a tener tarifa cero para la luz y para el gas. Como mínimo es necesario decir que los hogares van a tener tarifas de servicios públicos que van a poder pagar y que la industria y el comercio van a tener tarifas de servicios públicos que les van a permitir producir para el mercado interno y contratar trabajadoras y trabajadores. Y yo creo que en ese camino es necesario decir que las empresas de servicios públicos van a estar todas en manos del Estado. Como mínimo es necesario decir que antes de pagar la deuda vamos a necesitar crecer y generar 5 millones de puestos de trabajo como requisito indispensable para una negociación de la deuda. Como dijo Néstor Kirchner, los muertos no pagan sus deudas. Como mínimo es necesario decir que las paritarias van a recomponer el primer día de gobierno el nivel salarial que tenían las y los argentinos en el 2015. Es necesario decir que el primer día de gobierno se van a reincorporar todos los puestos de trabajo que se perdieron. Es necesario decir que se va a proteger a la industria nacional desde el primer día para que las importaciones no destruyan puestos de trabajo en la Argentina. Es decir, yo creo que es necesario plantear un programa social, económico, centrado en aquellas personas y en aquellas necesidades que han sido destruidas desde el gobierno de Macri hasta hoy en la Argentina, y que se va a poner eje en una nueva distribución del ingreso, donde cada vez sean más los que se llevan una parte más grande de lo que se produce en la Argentina, y las élites económicas, los dueños del capital, tengan que resignar los privilegios que hoy tienen con esta ley de presupuesto, donde tienen tensiones impositivas que pueden llegar al 4% del Producto Bruto en Argentina. Es decir, un gobierno que llega para cambiar las cosas desde el primer día y que tiene la capacidad, el conocimiento y la historia, como pasó entre el 2003 y el 2015, para cambiar todas y cada una de las cosas que en la Argentina están mal. Y así podamos volver a decir que en la Argentina la salud pública es un orgullo,
que en la Argentina la educación es un orgullo, que en la Argentina ser una jubilada o un jubilado permite sentarse a la mesa de la familia para acompañar y poder inclusive hasta regalarle algo a los nietos, que en la Argentina el salario alcance no solo para pagar las tarifas, el alquiler y comer, sino también para comprarse zapatillas o un televisor, para ir a la cancha y para poder tener vacaciones. Y para esto, repito, lo necesario es tener un programa, pero también tener la valentía de encarnarlo desde el primer día. Y me parece que parte de la simbología de que esto no esté sucediendo es la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner, y un saludo para que se reponga muy muy rápido y podamos seguir escuchando su voz y su acción política todos los días, porque nosotros y nosotras sabemos que otra Argentina es posible, porque la hicimos entre 2013 y 2015, entre todas y cada una de las argentinas y los argentinos. Y entonces podemos volver a decir que no van a detener la primavera, que la tormenta son ellos y que como toda tormenta van a pasar. Gracias, Manu Quieto, por tu canción. Para aprender a volar entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años
Somos radio. Somos comunidad. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas, de Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontranos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena, tu compañía de vida y buenos momentos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana. El neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia, continuaron con el plan de Martínez de Hoz. Argentina desaparecida, a 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Entre tanto papel, un poco de aire. Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Bueno, continuamos con el programa, ya vamos a dar lugar a que efectivamente acontezca esta discusión, este intercambio, este debate entre compañeros de, yo te diría, pasiones diferentes pero unificadas. El título de nuestro programa fue Agresión no es pasión. Y efectivamente creo que en ese contexto vamos a desplegar lo que viene ahora, que va a ser muy, muy interesante, cerrando el capítulo que abrió Amado sobre la crisis de representación, sobre la que ya hablamos y no vamos a volver. Yo les quiero decir algo. Cristina declaró su intención de ser candidata en provincia de Buenos Aires el 2 de junio de este año, en la tercera sección electoral, ¿se acuerdan? El 15 de junio dictaron su prisión. Las cosas no pasan porque sí. Efectivamente tenemos muchos elementos para ver por qué la gente en algún momento comienza a dudar que la representación política efectivamente sea capaz de traducir sus necesidades, sus demandas, sus deseos
en una práctica comunitaria y trasladarla al Estado para satisfacerlo. Bueno, en ese marco comenzamos el debate. Lo primero que quiero plantear es que cada uno se presente, así la gente escucha, sabe de qué se trata esto y quiénes son cada uno. Empezás vos, Alexis. Hola Artemio, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Acá un saludo para todos los muchachos de Alboy, para mi compañero de Chicago. Y bueno, esperemos que se presente un lindo debate, que nos divertamos y, ¿por qué no, un poco de pica, ¿no? ¡Epa! Bueno, muchachos, Sebastián es mi nombre, un gusto conocerlo, no lo conocía. Artemio, bueno, ya me cambiaste el horario, me trajiste a la mañana, vos sabés que difícil, pero es difícil, lo lograste vos nada más. Exactamente. Es un gusto compartir con todos y acá con el maestro también, así que te dejo, amigo. Buenos días, soy Julio Cordara, un placer estar, porque te voy a corregir. La pasión no se cuantifica. La pasión la sentimos todos de la misma manera. Exacto. Lo de Alboy, lo de Chicago, lo de Yupanqui o los clubes más grandes. Quizás haya más cantidades. La pasión no se cuantifica. Bueno, yo soy Manuel Frachiri, soy politólogo, ya conocés, he venido hasta... Sí, una faceta que no nos interesa radio. Tanto hoy. Vos sos efectivamente un... hincha importante para nosotros. Pero tengo infiltrado en mi casa a mi mujer, que es de Boca y de Chicago, con lo cual hoy puso todo lo que da como es el aire acondicionado, y estoy un poquito bajo. No hay para no pasar nada baja con eso. Pero bueno, acá te tenemos como y un gusto compartir con los compañeros, del panel. Compañero. Adolfo Morales es mi nombre, soy periodista hace más de 35 años. Soy hincha del Boys hace 50 casi, tengo 55. Lo que decía Julio recién, primero te agradezco Artemio la invitación a venir a charlar y a tratar de clarificar un poco por qué hoy estamos viviendo lo que estamos viviendo, esa crisis de representación que también se ve en algún pequeño medida, se ve también en la Asociación de Fútbol Argentino, tal vez con algunas decisiones sin consultas, pero ese es un problema de fondo que sabemos que hoy la guerra AFA esconde otras cosas, que es las sociedades anónimas deportivas. Así es, ya vamos a entrar en ese tema. Compañero. ¿Qué tal? Buenos días, Artemio, gracias por la invitación. Mi nombre es Javier Ollarvide, también colega de acá del compañero Mariano. Y bueno, tratando y deseando aportar y que en el debate se generen cosas también desde la pasión importante, ¿no? Así es. Bueno, 2 años sin el clásico presente. Dale, Julio. Bueno, arranquemos y si bien la intención de este momento en adelante es meternos con el folclore del fútbol, yo no quiero o no me permito dejar pasar de largo la palabra de Amado, que la suscribo un 100%, y creo que él muestra en el final de su alocución el motivo principal de todo esto que estamos sufriendo. Estaba por decir viviendo, pero esto no es vivir. Todo esto estamos sufriendo. El que antes nosotros, al igual que los poderosos, podíamos ir de vacaciones, podíamos comprarnos un kilo de asado, podíamos vivir. Y eso es lo que le molestó. Y eso es lo que no nos van a perdonar nunca al gobierno peronista, al gobierno de Cristina, que teníamos esa posibilidad. Y segundo, vos arrancás hablando de aquella marcha multitudinaria, que los medios quisieron bajarle el precio, diciendo los barra bravas los barra bravas, muchachos, los barra bravas, seguramente si están van a estar del otro lado, no con nosotros, con el pueblo, con los hinchas. Lo que fueron son hinchas genuinos de todos nuestros clubes, en especial lo del ascenso. Sí, fundamentalmente lo del ascenso. Un buen detalle. Y bueno, por otro lado, ambos clubes tienen historia. Una historia claramente de resistencia a proyectos como el que, obviamente con las transformaciones que toda coyuntura observa, hoy encarna
el oficialismo. Yo recuerdo la resistencia de la hinchada de Nueva Chicago frente a la dictadura, creo que fue en 1982, Julio. No, fue el 24 de octubre del 24 de octubre del 81. Del 81. Y el mismo comisario sí, que metió a los pibes de Chicago en Cana, al famoso Altrón y todo lo demás, fue el mismo que participó en la masacre de los pibes de Floresta. En la estación de servicio, así es. 20 años después. 20 años después. Exactamente. Ustedes también tienen una historia de enfrentamiento a las dictaduras y es que efectivamente hay que darlas a conocer. Claro, es que me parece que hay algo que es esencial, ¿no? Hay así como hablábamos recién de la crisis de representatividad, yo creo que esa crisis no existe cuando hablamos de Chicago y Mataderos y cuando hablamos de All Boys y Floresta. Así es. La gente de Mataderos se siente muy orgullosa de ser de Chicago. La gente de Chicago se siente muy orgullosa de estar en Mataderos. La gente de All Boys se siente muy orgullosa de Floresta. La gente de Floresta se siente muy orgullosa de ser de All Boys. Esa crisis, mejor dicho, ese grado de representatividad que tienen los clubes para sus hinchas, para la gente que los sigue, es lo que después les permite, obviamente, estar del lado de los fenómenos nacionales y populares. A ver, recién Julio recordaba la marcha de, mejor dicho, cómo los hinchas de Nueva Chicago van presos por cantar la marcha peronista en octubre del 81, y 20 años después, los hinchas del Boys participamos de una pueblada, el 30 de diciembre, el día posterior, por la calle Chivilcoy, corriendo a la policía, después del asesinato de Adrián, Maxi y Cristian en la estación de servicio en Bahía Blanca y Gaona. Ajá. Son fenómenos que los tenemos que analizar en el contexto general, digamos. Y me da la impresión de que... No olvidarse y reivindicarlo siempre. Por supuesto. Y acá no hay diferencia de clubes ni de camisetas. Absolutamente. Nosotros siempre que pudimos, digo nosotros los hinchas del Boys, ante un fenómeno de esa naturaleza siempre estuvimos del lado del más débil. Y la gente de Chicago también. Uh-huh. Bueno, creo que ya estamos en tema, me parece interesantísimo lo que planteamos, historizamos un poco el comportamiento de la pasión de tanto de la gente de Chicago cuanto la de All Boys. Ya sí, podemos meterle un poco lo que pedían acá los compañeros, un poquito de picante al debate, picante siempre en el marco de la cordialidad que va a marcar este programa. Y bueno, Sebas, contanos un poco la historia tuya, porque a mí me interesó particularmente conocer que vos fuiste mascota del equipo Nueva Chicago cuando tenías ¿cuántos años? ¿Salías a la cancha? Sí. ¿A qué edad? ¿Con qué equipo? Si te recordás el año. Sí, no me acuerdo todos, pero me acuerdo. 7 años tenía. 7 años. La verdad que fue de rebote, tipo. Sí. No fue nada planeado, sucedió que creo que el año 95, entre 95 y 96. Mi papá trabajaba en un club de fútbol que se llamaba La Mirage. Uh-huh. Está por acá cerca, no es muy lejos. Y el dueño también atrás del lugar tenía una parrilla. Da la casualidad de la vida que el equipo de Chicago en ese momento iba a comer a esa parrilla porque concentraban en un hotel de ahí que no sabe lo que era ese hotel. Bueno. Cosa del fútbol de antes. Sí. Y bueno, dio la casualidad que el dueño le dice, che, está el plantel de Chicago. Y yo justo había ido a acompañar a mi viejo al trabajo y me llevaron a comer con los jugadores. Amador Sánchez, Gomito Gómez. 96. Beltrón, Mario Marcelo, bueno, cantidad de jugadores. Había una dupla, ¿te acordás cómo se llamaba la dupla de técnicos? Víctor Pardo y el Ratón Leonardo. El quilombo que lo metía mi viejo con esos dos, no te doy ni idea. Bueno, cuestión que me llevan a comer. Chicago venía haciendo una buena campaña, pero de todas formas la dupla directiva era como medio resistida por la gente. No, de hecho tenían algunos problemas entre ellos, me acuerdo. Y bueno, me invitan a comer, me siento con Amador Sánchez, no sé qué. Viene el técnico en un momento, pasa y me dice, vení, sentate con nosotros, que era una mesa más grande. Y justamente por esto le hice meter en quilombo a mi viejo, porque le digo al técnico, uy, no sabes cómo te putea mi papá a vos. No sabes cómo te putea mi viejo a vos.
llámalo al papá de este. Llámalo bueno, mi viejo estaba laburando. Lo hicieron venir. ¿Por qué me putea? Dice, ¿por qué me putea? Y porque eso es un desastre, encima mi viejo. Y habrá sido el ratón. La personalidad del ratón sí, era era un señor canoso, peladito. Y mi viejo le dice, ¿por qué eso es un desastre, te puteo? Y aguante Chicago, le dice. Y te voy a seguir puteando, no me importa, le dice. Bueno, pero terminan amigos, ¿viste? Le dice, vení, sentate a comer algo. Comen. Amador Sánchez me dice, venite, que el fin de semana jugamos contra el Almirante Brom. Venite que vas a salir a la cancha con nosotros. Bueno, fui y ese partido de Chicago, si no me equivoco, lo gana 3-1. Lo gana bien, sobradísimo. Cuestión que en ese momento a los chicos que salían a la cancha le cobraban una multa de 40 pesos al club. O de 30, 40 pesos, una cosa así. Y estaba Chiche, que era la jefa de prensa de ese momento. Y nos iba tocando la cabeza cada uno así, nos decía 30, 60, 90. Y Amador Sánchez le decía, dejá, yo después lo pago. Bueno, cuestión que terminé saliendo todo ese campeonato con los jugadores, porque después, imagínate, después de que le ganamos al Almirante, Amador Sánchez, olvídate, tenía que ir a comer los viernes y después salir a la cancha con los jugadores, y así, bueno, fue por el tiempo que duró. Que bueno, después clasificamos el reducido. ¿Y qué se sentía? ¿Qué sentías vos cuando salías a la cancha? No, la primera vez fue terrible. Me imagino. Contra Almirante. Sí. La primera vez fue terrible, no lo podía creer. No entendía. Contexto. Claro, no entendía lo que era estar adentro y ver desde adentro, ¿entendés? Porque yo siempre estuve del lado de la tribuna. Sí. Y ser tan pibito y ver la cancha así toda explotada encima, la cancha era más chica que ahora. Claro. Entraba la misma gente que ahora, pero muchísimo más apretada. Y la verdad que fue muy bueno, muy emocionante. Sí, aparte los jugadores siempre me trataron fenomenal y le guardo muy buenos recuerdos de muchos de ellos. Compañeros, ¿qué tenemos para agregar a esta anécdota de Sebas? Siendo la mascota de Nueva Chicago a los 7 años. No es poco eso, ¿eh? Para mí es un galardón difícil de emparrar. No, es difícil, muy difícil. Mi viejo fue periodista deportivo mucho tiempo. Y porque me pongo un poco, no triste, pero sí melancólico. Y él me llevó siempre a ver algo. Y el primer recuerdo que yo tengo es agridulce. Y el Cabezón lo sabe bien, y no sé si Javier lo he comentado. Que fue el partido, creo que me acuerdo la fecha, 22 o 21 de agosto del 1981. Cancha del Boy, Chicago peleaba campeonato, y el Boy le gana 1-0. Rodríguez. Walter Rodríguez, Piguchi 3 minutos. De cabeza, en el arco de Miranda. Con Julio no podés. No. El día de la pifiar una por... olvídate. Mantenete. El día de la gallina que le cortaba el pescuezo. Yo estaba en esa tribuna. Llena, como siempre, eso... Tenemos que decir, Chacarita y Chicago son los que más llegaron, por lo menos la de madera. Ahora, bueno, no hay fútbol, no hay visitante, digo. Y ese primer recuerdo que tengo, entre muchos otros, de estar con mi papá, gritar ese gol. Y como te decía, que a modo del chiste, que siempre decíamos los 6 puntos, no sé, porque en la época mía, Orboy le ganaba el partido importante a Chicago. Nosotros íbamos con mucha confianza. Incluso dijimos, el año que salió campeón, ganamos, creo que en Matadero no me acuerdo cómo salió, que perdimos Matadero. 1-0 gol de Armani. Ahí está, perdimos. Ese partido lo recuerdo como... Vos piensas en el Boy en los primeros que Chicago el Boy. Mirá. Porque yo empecé ahí en la cancha en el 74, del 73 al 80 el Boy estuvo en primera, entonces mi primer partido Chicago el Boy fue el 1-0 en Mataderos. Uno de los más lindos recuerdos que tengo de un Chicago Boys, de mucha gente en las tribunas, fue diciembre de 1989 en cancha de Vélez. Los goles de Ronaldo. Los 2 goles ganamos, de Ronaldo. Ganamos 1-0, le estábamos pegando un baile. El baile que le estábamos pegando, Cataldo la descosía. No, un equipazo. Chicago. Y los dos goles del negro, que encima después nos vino a bailar. Los únicos 2 goles que hizo en campeonato, creo, agregales. No sé si fue tan así, Chicago pero... a primera, con Cochela. Sí, Chicago iba primero, pero lo recuerdo también mucho más, porque ese día... era el primer show de Los Redondos en Obras. Ajá. 2 de diciembre de 1989. Y para mí la fiesta había sido completa. A la tarde, triunfo en el Clásico, y a la noche ir a ver a Los Redondos a Obras en Gozo. Después, obviamente, uno recuerda todo. Después, el laburo de periodista a uno le hace prescindir un poco de la pasión, digamos. Sí. Ya lo ve las cosas de otra manera, con mayor objetividad. Pero siempre valorando obviamente lo que tiene, que es el verdadero superclásico del ascenso, eso es innegable.
Y te agrego algo más. Esa cancha estaba llena de gente. Uno piensa en Chicago, el grupito, estaba llena de gente. Bueno. En la platea, en las tribunas. Vos veías, yo me acuerdo que me subí arriba y los veía venir lanchado al Boy. Después cuando entraba la banda de Chicago, era impresionante. Así es. Artemio, déjame decir que está mintiendo. A ver, Julio. Dale, metele un poco, escúchame. Está mintiendo. Descaradamente. Pasión no es violencia, pero tampoco es bailar el minué. A ver, Vos dijiste, algo de mentira hay. Vos dijiste, ganamos siempre. Sí. Desde ese momento, del 80 hasta ahora, Chicago ganó 15 y Alboy ganó 13. A ver, por favor, ayúdame, Adolfo. Ahí no te puede ayudar. No, los números son los números. Y mirá, acá no es vamos a crecer, estamos creciendo, trabajando la pobreza, todo. Acá te van a decir, no. Eso no es así. En la época amateur dominamos nosotros, la década del 40 Alboy, la década del 50 nosotros, 60 Alboy, 60 Alboy, 70 no jugamos, 80 la dominamos nosotros y en los 90 fue la parejita, Sí. Terminamos igual. A los dos le cuesta mucho ganar de visitante. Igual es 8 y 8 un montón. Igual es parejo, creo que hay una diferencia. Y para nosotros no tenemos culpa que lo sacamos de la cancha, que dicen que nos ganaron solamente una vez de visitante. No. Le ganamos 8 veces de visitante. De los últimos 5 partidos también, pero lo sacamos Ferro, lo sacamos. Sí, pasa que ganamos claro. En realidad lo que te sacan son los organismos de seguridad más que. En el 96 nosotros le ganamos visitante, ustedes dicen ganamos una sola vez. Y es verdad, eso también es en el 96 fue, yo 3-0, lo ganamos bien, 3-0, ¿no? Igual de los últimos años tenemos una de las alegrías más grandes. 5-0, es 5-2. Pero si querés te lo. El 4-0 en el 89. Ese sí, en cancha de Vélez. Ese. En Matadero también hay otro 4-0 o 3-0. El 3-0 en el 84, que es el día que debuta Quinto Pajés, entre otros jugadores de Chicago. El día del cloro en la pileta. Dios mío, qué jugadores eso. En ese campeonato del 84, ¿sí? En las primeras 3 fechas, Chicago ocupó una franja grande en el sector deportivo, porque ganó 2 y empató 1, le ganó a Alboy, se empató con Tigre de visitante y le ganó a Morón. Pero ocupó así el espacio en las páginas policiales. Fueron 3 quilombos, uno atrás de otro, fue tremendo. Sí, me acuerdo de eso. Primer año de Racing en la B también, ¿no? Por eso también se le daba bola mucho más al ascenso también. Al 5-2, igual ahora que lo mencionaste, lo del 5-2, ¿ustedes lo toman como un hito muy importante? Mira, yo te digo algo. Te explico de dónde lo saco. Mucho de las redes sociales, ¿viste? Más de ahí. Pero soy sincero, a mí como hincha de Chicago me decís, le ganamos 5-2. Y la verdad que no es algo que sienta tanto como... Es como la primera bala que tiran. Sí, pero por eso digo, si para ustedes es así o es más que nada para los pibes más jóvenes. Hacía 15 años que nos enfrentaban, ese creo que es el tema, ¿no? Y por eso que el primer triunfo sea de esa magnitud hace que la gente lo recuerde. No digo que no sea un buen resultado, obviamente, eso ni hablar. Por ahí, yo creo que a nivel fútbol disfrute se vivió más y mejor el 3-0 del 2022 con los 2 goles de Bianchi. De Nacho Vázquez, ese creo que es un poco que más, sí. Además arrancó un comentario, si se quiere polémico, ¿no?, del técnico de Chicago, Grelac, que dijo que no se podía escuchar las indicaciones que le daban los jugadores porque la gente del Boys lo tapaba. Bueno, una cosa que verdaderamente terminó sepultando a Grelac, digamos, y eyectándolo a Grelac de Matadero. El Boys puso los huevos que Chicago no puso, algo así, que tampoco fue poco feliz para casi ustedes. Equivalente. Bueno, para mí sí, no me acuerdo quién. Yo te digo más, el 2-1, me recuerdo más ese 1-0 que te digo 81, como lindos momentos. El 5-2 es como que sí, muchos años. Digo, pero pasó, porque después del siguiente partido perdimos, entonces como que claro, después pierden, nosotros hacemos un buen campeonato también. Y nosotros mal campeonato, y ustedes hacen un mal campeonato. Sobre lo que dijo del Superclásico, genios los 2 dirigentes que fueron a patentarlo. Yo creo que hay un montón de clásicos importantes en el ascenso, hay muchísimos, pero y en todo el país también, sí, obvio. Pero vivos los dirigentes que fueron a patentarlo y quedó la marca Superclásico del ascenso. Algo que arranca en el 19, de 1919 arranca, ¿sí? Fue casi consecutivo, salvo 21, 22 que no se jugó.
38, 39 y 40, que tampoco se juega porque Chicago está en tercera categoría. Se juega 63, 64, 46, 48, creo que también, que tampoco coincidieron, pero se juega desde el 19 al 72 casi todos los años. Entonces ahí se incrementó la pasión. Ahí empieza a provocarse un poco el hueco, porque el 72 al 80 no se juega, después 82, 83 Chicago en primera no se juega, vuelve a haber una seguidilla importante, y llegamos hasta el torneo 2000-2001, que fue en el 2000, que hoy estábamos hablando, 2000-2001. En el 2001 se jugó al Mataderos, y pasaron 15 años. Fue el último clásico. Y a pesar de eso, sigue siendo... Se mantuvo. Sigue manteniendo esa adrenalina, y para los pibes más chicos, crecieron otros partidos importantes. Claro. Sí, ahora, para los chicos más chicos. Y para la gente, especialmente de La Matanza, creció como pica importante, o el clásico para eso, que es algo que yo siempre discuto, pero discuto de la buena leche, ¿no? Para los pibes que viven en La Matanza, es cruzarse todos los días con la camiseta de Chicago y con la camiseta de Almirante. Claro. Pero para mí, que soy viejo, igual no se compara. Al Boys Chicago no. Bueno, lo mismo ha pasado con el Boys y los enfrentamientos seguidos con Atlanta, digamos, ¿no? Sí, pero no es un llevan otro clásico tampoco. Llevan otro tipo de connotaciones, inclusive un poco más peligrosas, si se quiere. No peligrosas por el hecho puntual en sí, sino por a ver... El tema de los cohetes. No, yo lo que identifico más que nada, históricamente la gente del Boys tiene una tradición, digamos, de defender la causa palestina. Históricamente, no es de ahora porque es moda ni nada por el estilo. Es el barrio histórico de los turcos y todo eso. Bueno, ahora hubo episodios también. Por eso. En esa dirección. Exactamente. Y obviamente hoy está, siempre estuvo, pero hoy está en la palestra y los organismos de seguridad necesitan agarrarse de esa excusa, si se quiere, como para generar, digamos, marcar orden social, ¿no? Así es. Y en las hinchadas y en las canchas también. Digo, a lo que voy es que los más chicos, como decía recién Julio, por ahí sienten que la rivalidad, el clásico es con Atlanta, por ahí algunos con Argentinos por una cuestión de cercanía, algunos hasta Vélez por una cuestión también de que se han enfrentado. Nos queda tan lejos Vélez a Claro, sí, por eso digo. Y históricamente el clásico siempre fue Chicago. Claro. Adhiero igual, Bueno, en el caso de Chicago, lo que planteaban de ir corriendo el eje hacia La Matanza se debe también al tipo de crecimiento que tuvo el club en los últimos años. O sea, si vos analizás... Chicago creció muy... A ver, es un equipo fuertemente instalado en La Matanza. De hecho, hay una polémica acerca... O sea, eso es lógico que suceda, ¿no? Sobre todo los jóvenes que lo vivan así. Hacia adentro de la ciudad no podemos ver así es, y todos los clubes alrededor. Entonces fuimos creciendo hacia atrás, hacia el oeste. Y un crecimiento importante. Gigante. ¿Qué te tiraron? ¿Vos tenés No. A ver. No. Igual es real también que mucha de esta pica que hay con otros clubes, porque parece que en estos últimos tiempos, no sé si siempre habrá sido así, pero en estos últimos tiempos también muchos equipos quieren ser clásicos de Chicago. Fíjate que Morón hace un par de días la cuenta oficial subió de que le ganó a Chicago, tipo. Sí, una publicidad. Morón es una bacteria al lado de Chicago, tipo. Y al lado del Boy también, fuera de joda. Lo mismo pasa con Almirante. No digo que no sean partidos con pica, que sean especiales, porque sí lo son. Son buenos partidos para vivir. Pero no son nuestro clásico. No, claro. Nuestro clásico es al Boy. Nosotros cuando nos toca jugar en la zona de los años anteriores, contra Almirante, contra Morón, no lo festejamos. Claro. No es el partido que esperamos. No es lo que nosotros queremos, no lo festejamos. O sea, decimos, bueno, jugamos contra Almirante, no voy a mentir, se vive el partido, sí, se vive, no es lo mismo. Ahora, cuando nos tocó el clásico que jugamos contra el Boy, lo festejamos todo. O sea, no voy a mentir, el clásico nuestro es el Boy. Ni Chacarita, ni Morón, ni Almirante. Creció la pica un poco más con Almirante, justamente como decía Julio, por la cuestión de la matanza. Claro, bueno, es un tipo de desarrollo del club que excedió y además nos ha quedado lejos al Boy también en otro lado. Claro. Porque al no jugar, al no... es difícil hoy día cruzarse, sin chicana igual, fuera de joda, es difícil hoy día cruzarse un hincha al Boy o tener esa ida y vuelta que había antes con respecto a la chicana, etcétera. Hoy no es tan normal, es más probable cruzarte uno Almirante. Claro. Y igual me parece muy bueno eso que
se pregona, digamos, de las bandas, entre comillas, ¿no? De respetar la muralidad, ¿no? Y cada territorialidad en cada uno de los barrios. O sea, el hecho de que Nueva Chicago pinte todo Matadero con sus colores me parece fantástico. Matadero, digo, Loma del Mirador. Y Chicago Pinta, un homenaje a los muchachos. La verdad que están haciendo un laburo espectacular. De que también puedo hacerlo en Floresta, Parque Avellaneda, que es un territorio ahí ambiguo, si se quiere. Parque Avellaneda. Pero digo, eso me parece que va por encima de todo, digamos, ¿no? Y debería respetarse y tiene que respetarse. Tiene que respetar. Eso también obedece al desarrollo socioeconómico de la ciudad. La ciudad cada vez se hace más desigual y obviamente eso también se refleja en que vos no te encuentres hinchas. Porque el centro norte de la ciudad tiene una dinámica, en particular el norte, pero el centro también, y el sur tiene una dinámica cada vez más parecida en términos socioeconómicos a lo que sucede en el conurbano. Por lo tanto, desde una mirada de esa perspectiva, no es tampoco casual que Chicago se haya desarrollado en esa dirección, ubicado en el sur de la ciudad. Prácticamente los indicadores sociales de la región sur son muy parecidas a lo del primer cordón e incluso el segundo cordón urbano bonaerense, y All Boys quedó del lado donde todavía el desenganche de la estructura social de la ciudad se nota, pero todavía no llegó a los niveles que se observan en el sur. El otro día pasé por la feria de Matadero y hablaba con Aristóteles, que es un compañero que tiene uno de los puestos ahí. Me decía que efectivamente, ¿qué había pasado? Lo que se notaba es que el empobrecimiento del barrio era muy impactante en estos días, y la gente de Mataderos, que concurría habitualmente a la feria, había dejado de... ¿Y quién reemplazaba en parte esa baja en la concurrencia? Por una cuestión socioeconómica ayer, ¿no? Bueno, la gente del centro norte de la ciudad, los turistas con este tipo de cambio. Déjame sumarte también la represión del gobierno de Macri, que sacó un montón de laburantes que se ganaban el mango, que estaban ahí en la vereda. Correcto. Pero lo quería enmarcar en esa visión también, cómo ven, cómo las políticas de los distintos gobiernos también influyen en lugares donde uno le parecía impensado. Y otro indicador importante, me parece, Artemio, es el hecho puntual de que todavía pasan muchos clubes, pero se nota claramente por ahí en Nueva Chicago, en All Boys, la gente que va a las canchas no va a hacerse selfies ni a sacar fotos de los jugadores, va exactamente a ver el partido, porque son hinchas del partido, viven lo que viven sus respectivos equipos, están consustanciados, saben, entre comillas, por qué no juega el 4, por qué juega el 3, por qué juega el 8, y el 5, por qué no juega con el 10. Saben, no van, no se vive ese espectáculo como sí se vive por ahí en algunos clubes, en la mayoría de los clubes de primera división. En el ascenso no se vive. En el ascenso no se vive eso puntualmente, particularmente. Es un partido de fútbol. Es más pasional, y aparte al no tener un gran despliegue futbolístico. Porque si hay algo por lo que no nos caracterizamos ni Chicago ni All Boys en estos últimos tiempos. No te creas, yo he visto equipos de Chicago que han jugado muy bien. El equipo de Pablo Guedes jugaba muy bien, por ejemplo. Bueno, sí, pero imagínate que ya pasaron un montón de... Sí, obvio, pero bueno, generalmente no gozamos de... No, generalmente no. Pero, y es más pasional, es distinto, no es ir a ver a River o a Boca. Bueno, yo retomo ese tema, perdón, yo meto esta visión, puede ser aburrida, pero ¿por qué? Lo señaló Julio. ¿Por qué en la marcha de las camisetas predominaban los equipos del ascenso? Bueno, por esto que están marcando, porque la identidad de un equipo del ascenso te permite suplir la ausencia de representación en otros aspectos, cosas que no quiero meterme en polémica, que en los clubes grandes está más diluida. Pero vamos a un tema musical y seguimos porque está interesante. Todavía nos queda mucho por recorrer.
¿Qué hay para saborear esta vuelta? La carta no está siempre a tu alcance en los matutinos. Loco de pensar que se disputa el poder y la gloria, y con el frío de un reino las almas congelar. Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras, y todo este motor para devastar tu inconsciente. ¿Y en qué lugar habrá consuelo para mi locura? Esta ironía con que se cura, si el final es en donde partir. ¿Y a quién llamar? ¿A quién golpearle la puerta tan tarde? ¿Con quién hablar cuando no hay nadie? Si esta noche no puedo dormir. Déjame ver qué hay para saborear esta vuelta, la verdad, la mentira y la mueca de tu ingenuidad. Cuántas palabras se disputan el poder y la gloria, y cuántas vidas se pierden en el frío de un reino mortal. Loco de pensar, queriendo entrar en razón, y el corazón tiene razones que la propia razón nunca entenderá. ¿Y a dónde voy? Siempre voy a buscar lo que es mío, aunque el planeta termina en el círculo y el final es en donde partí. No llores más, dame la mano, contame tu suerte. Esta manera quizá no sea la muerte, a que nos logre apagar el dolor. Logra apagar el dolor. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café
o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Del mito del desarrollo al horizonte del vivir bien, de Rafael Bautista Segales, una obra que desnuda el mito del desarrollo y del progreso y que encubre la destrucción de la vida. Un ensayo ineludible para abordar las raíces coloniales del proyecto civilizatorio moderno. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. ¿Quién necesita papeles cuando hay voces en el aire? Sin diarios. Sábados de 9 a 11. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Bueno, escuchamos a La Renga. A ver, Alex, ¿qué tenemos que decir de esto, Alexis? Y La Renga es una banda muy metida en el mundo Chicago, ya que parte del nombre es en base a una mujer que era Renga, que era del barrio Mataderos, y aparte varios participantes de la banda eran del barrio Matadero y Soldati. Así es, bascula entre Mataderos y Soldati. Artistas, Bueno, tal vez. sí. A ver. Muchos de Alboy éramos fanáticos. Sí, por supuesto, La Renga tiene origen, bueno, por supuesto, trasciende ampliamente, pero estamos hablando del origen. Vamos a hablar también de los temas de las bandas que ustedes han traído y su origen. No, yo digo artistas por ahí representativos, tienen todos los clubes, obviamente. Tal vez el de All Boys, el más conocido, es el Negro García López, haya sido el Negro García López, ¿no? No solamente porque, vamos a ser sinceros y claros, el Negro García López de fútbol no sabía nada. Está bien. Absolutamente nada. Era guitarrista. Era guitarrista de la banda de Charlie, fue guitarrista de La Torre, fue uno de los mejores guitarristas que tuvo o que dio este país en los últimos años, eso está claro. Pero él tenía una identificación tan grande con All Boys, del mismo modo que hablaba de su barrio, Floresta, y a cualquier lugar a donde iba, él ponía All Boys por delante. Y ha ido a festivales de la Oculta, los 25 de mayo, cuando se daban la leche chocolatada, tocaban los Gardelitos, ahí. Muchos años hizo el festival. Muchos años hizo ahí el festival. Y el Negro García López iba con la camiseta de All Boys. Y nadie le decía absolutamente nada, porque era otro el contexto, porque todos sabían que el Negro García López, así como defendía a All Boys, defendía a Floresta, defendía a todos, y siempre estaba del lado de las causas populares. Recién salió en la tanda, ¿no? El tema de los jugadores que juegan a dos lados. Y creo que uno de los que nombraron es Palito Manrique,
que lamentablemente falleció hace poco tiempo. Pero hay muchos. Pero no creo que haya algo parecido a lo que sucedió con Jorge Mora. Jorge Mora juega en los dos equipos, pero ha jugado en los dos equipos en el mismo campeonato. Porque que pasen de un año a otro, que hayan jugado un año acá y después Befumo, por ejemplo, Dami Timpani, el doctor Urquiza, el Chino Martínez, el último. Para tirar un montón de nombres. El gordo que está hoy de moda, el de agropecuario, el 9. Gagliardi. El gordo Gagliardi. Pero Jorge Mora, en el campeonato del 84, sí, la primera fecha del campeonato la jugaba para el Boys contra Chicago. Sí. Y en la segunda fecha, que ese día se pelea con el Patón Luca, un cruce impresionante, Jorge jugando por la izquierda y el Patón Luca jugando por derecha, se cruzan, se matan, se reputearon, se dijeron de todo, porque Jorge es un guapo. Jorge es uno de los grandes tipos que me dejó el fútbol, un gran amigo Jorge. Tenía Mora. Una agencia de Pro y Quiniela, tiene todavía, López de Vega, en la calle sí. López de Vega. Y a los 3 días se estaba cambiando en el mismo banco que el tucumano. El Chicago lo contrata. Bueno, eso. Bueno, el Beto Pascuti. Julio, eso, los que seguimos la política arma el nacional, equipo que hace ascender a lo Chicago. vivimos cotidianamente. Gente que vota una ley y después vota su derogación. Todo en casi 2 meses. Son los famosos freelancers. Claro. Famosos por los ponchos reversibles. Son unitarios y federales, pero al mismo tiempo. Y normalmente el grito de guerra es: ¡ay, Juna! ¡No me saldré con la mía! Cuando se votaron la ley como unitario. O sea que este pase de camiseta, en el caso es muy comprensible. Bueno, pero el tema Jorge Mora, Jorge era del barrio Matadero, Jorge había jugado al fútbol en el Sol de Mayo, ahí en Oliden y Directorio. Lo que pasa es que en ese momento Chicago entrenaba en el 12 de octubre, en La Matanza. Estamos hablando, Jorge categoría 60, año 73, 74, Chicago entrenaba en aquella zona y le quedaba más cerca a la cancha del Boys. Entonces hace todas las inferiores en el Boys, debuta en primera división, En el 80 debuta Jorge Mora. Debuta en primera división, juega en el Boys y después viene a Chicago. Es alguien querido en los dos lugares, pero él con una enorme identificación con Chicago. Buena selección también, ¿no? No recuerdo, en alguna selección juvenil, tal vez. Verdeca. A veces en Verdeca. En Verdeca jugó, sí. Pascuti, bueno, nos dirigió a los dos. Claro. En Chicago no le fue bien a él como técnico, pero es el que arma el equipo que nos da el ascenso. Claro. Se besó el escudo de Chicago. Ahí, hizo todo lo máximo que pudo hacer como para que la gente lo quiera, pero no hubo chance. Hablando de besarse las camisetas, uno que se besó, un gran goleador que se besó ambas camisetas, el Gringo Escota. Claro. Estamos ahí. Bueno, el Chino Martínez creo que también jugó. Sí, jugó el Chino Martínez que estaba jugando en Chicago. Brian Guerra. Era chiquito y lo único que me acuerdo de Escota era cómo le pegaba. Yo decía, menos mal que no soy arquero. ¿Cómo le pegaba a ese muchacho? Y hablando de reivindicaciones, voy a hacer una reivindicación que tenemos, no sé si Chicago la tiene, pero por desconocimiento, que es el tema de las Malvinas. El Boy tiene una relación muy íntima con las Malvinas. De hecho, el estadio se llama así. Ahí seguramente está escuchando un amigo, Juan Cruz Vázquez, que es un malvinólogo y siempre me dice, Olboy tiene una relación muy especial con Malvinas. Y es cierto. Todos los años. Y además las camisetas, siempre hay algo de Malvinas, siempre. Bueno, Chicago también lo hay, tiene un excombatiente que está presente siempre en todos los eventos que tengan que ver con Chicago, que es Fabio Santana, cantante de tango. Por eso yo no sabía, ¿viste? Te dije, no sabía. Hay una banda que reivindica Malvinas, que es de Mataderos, Jusa. Yo creo que no existe más, Cielo Final. Se llama una banda de rock que tiene un tema de Malvinas, recuerdo. Y ya que estamos con este punto, déjame que yo la tiro y la siguen ustedes. A ver. En su momento yo estaba estudiando en el Roca. No, en el Roca no, en el... el que está a 2 cuadras de la cancha del Boys, que es el... para magisterio. ¿El de Lascano? El Juan B. Justo. Juan B. Justo. Juan B. Justo. El Juan B. Justo. Que bueno, ahí está la pintada de los chicos. Está ahí. Y uno iba pasando y un chico viene con una carpeta y me dice, ¿firmás por el Roca? Digo, sí, yo primero te voy a decir de quién sois y después me decís si querés que firme o no.
y le dije, yo soy de Chicago, pero me interesa esta propuesta. Entonces, bueno, eso es lo que voy. Chicago está teniendo un gran crecimiento institucional y mucho tiene que ver lo que están peleando para conseguir tierras permanentemente. Hoy All Boys está queriendo recuperar para el pueblo, para los chicos de su barrio, pero son los chicos de toda nuestra comunidad que necesitan un espacio. Hoy All Boys está peleando por el Roca, y yo no solamente que lo reivindico, sino que acompaño esa moción, porque cada vez que haya algo que sirva para que los pibes nuestros estén adentro de una institución y no en la calle, bienvenido sea. Y tengo entendido que incluso por estos días hay un homenaje a través de la inauguración de un mural a Miguel Abuelo. Hoy ¿no? es. Que yo no sabía, pero había sido interno de lo que era en ese momento una cárcel de menores. Yo trabajé con chicos en situación de calle y hemos ido a visitar muchas veces cuando todavía el preventorio Roca existía, y Miguel Abuelo estuvo entre esos internos. Por eso, vinculado a la causa del Roca para All Boys, hoy se inaugura el mural dentro, digamos, de las tareas como para comprometer con All Boys la historia de este lugar también, ¿no? Esto claramente tiene que ver con la posición que tenemos los clubes más humildes de un club de los socios, con más allá de los inconvenientes que vemos con algunos de los dirigentes que podemos tener, estar de acuerdo, no, pero claro. siempre el club de los socios, porque los que vienen con la platita se van a llevar mucho más y dejan afuera a todos los pibes. Bueno, esto nos abre un tema que efectivamente está a la orden del día, que está solapado también en la discusión que existe en la AFA hoy, que es el tema de las sociedades anónimas deportivas. Y yo lo que quisiera es que ustedes pudieran brindar una opinión sobre esa temática en particular, que yo creo que tiene además consecuencias geopolíticas muy importantes, porque no podemos desvincularlo del avance de Estados Unidos sobre la FIFA. O sea, todas estas discusiones nunca son aisladas, pero bueno, como toda discusión tiene un punto de arranque, y me parece muy interesante comenzarlo desde acá. ¿Cuál es la visión? Yo no quiero ser hipócrita. ¿No? ¿Sí? No quiero ser hipócrita. Un montón de clubes de la C, de la B, si no tienen gerenciamiento encubierto, no pueden participar. Claro. Tenemos clubes en primera división, que son sociedades anónimas. Entonces, no me hago el boludo, existen, pero yo no las quiero. En mi club no la quiero, ¿por qué? Porque la sociedad anónima lo primero que va a hacer es eliminar gastos. Y eliminar gastos significa dejar un montón de pibes en las calles. Y los pibes no son un gasto, a los pibes los tenés que contener. Necesitamos que los pibes nuestros estén adentro de los clubes y no en la calle. Así es. Sí, bueno, hablando de eso, el ejemplo que es en lo que se ha transformado el fútbol en Chile, ¿no? Por ejemplo, donde hay mayoría y predominan, ¿no?, las sociedades anónimas deportivas, y alguien que trabajó durante años allí, como Claudio Borghi, dice, no hay inferiores, no hay desarrollo de divisiones inferiores en los clubes más importantes, Colo-Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica. Ninguno de esos tres clubes que son los más importantes de Chile, tienen desarrollo de divisiones inferiores. Y así le está yendo los últimos años. Claro, nosotros no queremos eso para los clubes en la Argentina. Además va a haber un proceso de viable igual tampoco. No es viable igual tampoco. No, es diferente. Pero para clubes populares, por no así, no es viable. Sí, hay varios formatos, o sea, habría que... Inversiones banco, ojo, que venga una marca y me diga, che, le ponemos al estadio la propaganda nuestra, le dejo, pero el club sigue siendo los socios. Exactamente. Eso, que se invierta, eso banco. Ahora de que sea una sociedad anónima, no, aparte, si el tipo que la pone un día deja de ponerla, te destruye todo. Desapareciste, literalmente. Lo mismo con los dirigentes propios, ¿eh? Pero, sí, obvio. Mi perspectiva es que esto, sí, espero que no prospere, por supuesto, pero va a un fútbol de ricos y a un fútbol de pobres. Sí, tiene pinta como que sí. Me parece que la AFA va a ser para el ascenso y la Gran Liga va a ser para los clubes con mayor potencia económica. Hay que ver cuánto resiste la AFA. Sí, vamos a ver, por eso, pero me parece que el proceso de concentración es inevitable y el proceso de separación, de estratificación social que propone este modelo también va, si fuera que se realiza ese proyecto, bajo el nombre que quiera, porque no necesariamente se va a llamar así, va a tener como efecto un fútbol para ricos,
un fútbol. Igual existe hoy en para día esa diferencia entre. Sí, se va a acentuar mucho existe más. igual. Sí. Fíjate que para los clubes de Cava es difícil competir contra los clubes del interior, por y ejemplo. de provincia, eso lo El vemos. interior tiene eso apoyo potenciado, económico, claro. así es. Porque los clubes del interior, y no todos, obviamente, ¿no? Pero los clubes del interior tienen mucho apoyo económico de grupos empresarios, de la provincia, lo hemos hablado en el programa un montón de veces. Que no existe en la SAD, eso es mentira, sí que existe en la SAD, si no... claro, o sea, no está legalizado, no está blanqueado, como lo quieran decir, pero la SAD existe. De hecho ahora se le va... No hay defensa ni justicia. Digo. Claro. No, se le va a permitir a un equipo de Rosario, los Leones Fútbol Club, se le va a permitir ingresar directamente sin hacer regional amateur a la primera C. Bueno, pero fíjate que capaz que en un par de añitos nada más esté jugando muy cercano a la primera división. Nacional. Real Pilar. También. Real Pilar tiene la pata política del municipio de Pilar, tenía una pata que estaba incluida en el fútbol argentino, que era Angelici, el dueño del fútbol como empresario, Bragarnik. Eso era la estructura era y debe seguir siendo la estructura de Real Pilar. Que 6 años atrás, en el 17-18 empezó a jugar, ya están está en primera B y a punto de cruzar en Nacional B. O Bolívar. Es mucho. Bolívar hace no más de 20 años existe y... Agropecuario. Talleres. El zar de la soja. Así es. Bueno, y además que el fútbol se ha transformado en un negocio donde el lavado de activos es por eso también nos la ponen difícil. Un plexo que no podemos dejar de reconocer. Es una industria millonaria el fútbol igual hoy día. Sí, es multimillonario, pero al mismo tiempo en las transacciones futbolísticas aparecen otro tipo de negocios colaterales que yo apunto de los 90 para acá son muy importantes. El gran cambio de esa situación. Los 90 para acá, que empezó a cambiar. Pero ustedes lo tienen que haber visto, tipo, esta diferencia es clave. Antes, cuando, por ejemplo, remontémonos al año 80, antes de los 90 justamente, qué lindo, uno veía a los jugadores llegar y la mayoría llegaba a pata, en colectivo. Claro. Hoy un pibe hace 2 años bueno, o uno te diría, y te llega en un BMW. O sea, la industria futbolística ha cambiado muchísimo. Hoy no necesitas jugar en primera para ser millonario. Y eso hace que sea difícil también poder formar un equipo competitivo, porque si estamos hablando de muchos millones de pesos en solamente salarios y más todo lo que implica manejar un club de fútbol. Entonces tiene lógica que la gente vaya, los mismos clubes y la gente vayan cayendo en esto de buscar una inversión privada, buscar alguien con plata para que mantenga, porque si no es muy difícil. Literalmente, es muy difícil. Ya abrir la cancha para un partido de fútbol es una millonada. A Chicago le sale 18 millones de pesos abrir la cancha. Por eso es importante, yo lo venía pensando a propósito del pasado proceso electoral en All Boys, ¿no? Qué importante es ir formando o armando una escuela de futuros cuadros dirigenciales, que estudien, que presupuesten situaciones futuras, cómo se hace de los ingresos, cómo se administra, cómo se aprende de las experiencias exitosas de otros clubes, de la administración, ¿no? Me parece que por ahí también es algo que hay que apuntar para tener dirigentes a los que no solo sea cuestión de llegar y de poner plata, y ni siquiera a veces tenés plata y tenés que recurrir a gente que pone plata y te condiciona la gestión, ¿no? Más allá de lo que me dijo un amigo, porque cuando hablamos de ese modelo, hablamos del modelo Lanús. Claro. Y un amigo, gran amigo, Farro los 80, ponele, periodista, me dice lo que sale hacia afuera es una unidad tremenda, adentro se matan todos, pero el matarse adentro y hacia afuera mostrarse como un grupo homogéneo es lo que interesa, pero los egos son más importantes, digamos, el yo es más importante que el todos, y no en un equipo, en todos. Sí, se nota cada vez más en este fútbol, como decíamos recién, que mueve mucho dinero, que mueve mucha guita, los egos pueden terminar. Vos fíjate que
en la década del 70, 80, muchos de los presidentes, no digo que no los conocían, pero no tenían la difusión que tienen ahora y jamás ibas a encontrar, no sé, Olvídate. te voy a decir, a un Santiago Leiden en una maniobra así fraudulenta como la de Moretti, o un Pedro Iso, o no sé, hasta el mismo Aragón Cabrera, que lo hacía de otra manera tal vez. Vos y yo somos la misma Mi viejo época. fue delegado de la asociación bancaria con Aragón Cabrera, Bueno, no por me eso. preguntes. Vos y yo somos la Más misma o menos, época contemporáneos, sí. de que hacemos periodismo. Sí. Y él hablaba de los jugadores actuales. Nosotros nos metíamos abajo de la ducha en ese momento. Sí, Había una correcto. familiaridad distinta con los jugadores. Exacto. La cabeza de los jugadores era distinta. Obvio. El compromiso de aquellos jugadores era distinto. Hoy Son superestrellas. son primero que te salen con el teléfono, el iPhone, haciéndose 5, que hablan para no darte bola. Digo, cambió un montón de cosas. Obvio. Y no sé si para bien, pero cambiaron un montón de cosas. Yo me acuerdo cuando era pibe, yo le conté, lo dije al inicio, mi viejo era periodista deportivo. Me acuerdo, Argentino 5, Atlanta 3, jugaba Maradona. Se estaba duchando, mi viejo lo llamó. Diego, ¿le firmaste un autógrafo al pibe? Por mí. Maradona estaba duchándose. Ya voy. Todo rápido, ¿no? Toalla, vino, se puso. Vení, pibe, ¿cuál es? La figurita que tenía. Me filmó. ¿Está bien? Un abrazo, se fue. Hoy eso no lo ves en ningún lado. Hoy eso no lo ves en ningún lado. Y era Maradona. Me gustaría saber un partido de cada uno y por qué. ¿Un superclásico? Sí. Lo dejé pensando a todos. Qué difícil No, para, a ver, para bueno, Morales, hay qué bastante difícil. para recordar. Hay bastante a ver, hay para un montón. recordar, sí. Pero yo recuerdo uno que se jugó, no sé, me acuerdo si fue un viernes a la tarde, fue un día feriado seguro, un 2-0 del Boys. ¿Fue de Bartel? A Bartel y Sornomas. Un martes, creo. Martes o miércoles. En cancha de ¿Por qué te acordás de Floresta. ese? Porque al día siguiente me iba afuera. Ah, bien. Entonces me vino justo, me tenía un viaje por laburo, me tocaba irme a Miami a cubrir el Unplugged de Soda Stereo con Ilia Curiaquien de Valderrama. Y al día siguiente justo tenía el vuelo de cosas y dije, bueno, por lo menos me voy contento que ganamos el clásico, nada más. Pero por eso me acuerdo, por ahí. Pero sí, todos los partidos, uno lo recuerda, ¿no? Yo que más recuerdo, ya lo dije al inicio, el 1-0 del 81. Ese también. La gallina, la cantidad de gente que había. Un tipo me decía, no, a esto le ganamos siempre. Tutuca. Yo decía, pero si va en primero. El que se estaba adelantado fue Tutuca. Claro, yo era chiquito. Pero si estaba en primero, ¿por cómo le vamos a ganar? Vos, pibe, quédate tranquilo, me decía. Cuando hizo el gol me decía, te dije, pibe. Bajaba Lito Brunetti. Esa actitud, pero creo recordar, porque aparte fui con mi viejo y con mi tío, en Mataderos, me parece que fue un 2-1. El 94. Allá, ¿Gol de Aguilar? No, antes. Ah. Antes. Me parece en los fines de los 80, principios de los 90, por ahí digo, asociando con mi edad, ¿no? Yo soy del 66. No, tiene que ser el de Vélez, el día de la doble de Ronaldo. 2-1 es el único. ¿Pero que en recuerdo. Chicago? No, por eso en Chicago, No. ¿No? Ahí no recuerdo yo, Julio, por ahí. Que hubo como un gol de arquero de penal. De Nicola. Sí, pero ese fue un Ese fue empate. 1-1. Pero eso fue después. El 2-1 fue el 94, gol de Aguilar y Sáez. Sí, en Mataderos. Ese fue el último triunfo del Boys en Mataderos. Claro, el último triunfo del Boys. ¿Seba? Mirá, yo voy a elegir uno que no jugamos, un clásico que no jugamos. Ajá. El gol de Chucky Valtuncila Ferro. Ah, bien. Yo elijo ese. Es lo que más, así cuestión clásico, porque fue un clásico sin jugarlo, pero fue un clásico. Claro. Elijo de ese tipo, porque lo vi en el polideportivo, todo fue festivo y es una de las cosas que más me alegran. Y no, yo voy por el primero que yo pude ver, yo soy año 2003. Ah. Tengo recuerdo a partir de 2010. No pendejo. Ya tengo recuerdo a partir de 2010 de fútbol. Y el primero que vi fue en 2016, 2017. 2-0. Sí, en la cancha de Chicago, que fue el gol de Loquito Melo, el que justo tanto lo quiere, y de Gomito Gómez de penal, si no me equivoco. Qué crack era Gomito, boludo. Frontini para atrás, se equivoca Frontini. Sí. Y ese es el primer clásico que recuerdo yo. Yo tengo varios, ¿no? Sí, imagino. El 3-0 en cancha del Boy. Sí. Sobre todo porque yo había tenido una discusión en su momento con el jefe de prensa del Boy
Y en el momento que estábamos gritando el gol... Yo sé quién era el jefe de prensa del hoy. No me digas más nada. Había sido profe mío en el ICI. Por Dios. Y en ese momento, Chicago hace el primero de los goles, no, el segundo de los goles. Y con el relator estábamos a la misma altura de la platea. El relator era Gabriel Lombardía, yo estaba comentando. Y entonces, para gritar el gol, nos arrodillamos y estábamos gritando el gol con esa euforia que no solamente que es un gol que lo relatás por ser transmisión partidaria, sino porque era en Floresta y porque le estábamos ganando a Olboy en cancha de Olboy, ¿sí? Y aparece el jefe de prensa con los sanguchitos. Esa imagen no me la saco más en mi vida. Después el 2-0 en cancha de Vélez, con Pacuti pidiendo perdón. Un 3-2 con uno de los equipos más limitados en la historia de Chicago. En Ferro. En Ferro. Que fue los tres penales de Juan Carlos Rodríguez Rojas, que vos fijate, da 3 penales y no hubo cuestionamiento. No hubo cuestionamiento porque fueron los 3 penales, un equipo limitadísimo de Chicago. Eso más o menos por ese lado. Ahora, propongan ustedes otro tema, yo tiré uno. Sí, vamos ahora a un tema propuesto por la gente de Olbois. Porque además es un clásico. Yo voy a contar una en el ámbito de la cordialidad, de la amabilidad. Porque primero cuando le conté a mi hijo, que mi hijo tiene 11 años, que jugábamos con Chicago, ya se puso contentísimo. O sea, otra vez vamos a jugar contra Chicago, vamos a jugar en Floresta, quiero ir a ese partido. Fue el segundo partido, fue en su vida. El 1-1. Famoso, ¿no? Que jugamos el último en Floresta. Sí. Y después voy a contar una que también tiene que ver, que está involucrado mi papá, obviamente, pero es más graciosa. Vos lo conociste a mi viejo, compartiste muchos partidos con mi viejo. Sí. Me acuerdo que un día, no me acuerdo el partido, jugó a Chicago, le tocó Chicago. Y él, no sé por qué, no le caía mal a Chicago. Y entonces... Había mucha gente, ¿eh? No, un montón. Y se cae. Y se golpea la cabeza. Una boludez. Entonces llegué a casa, digo, ¿qué te pasó, papá? No, me caí. ¿Y qué crees en esa cancha de mierda? Le digo yo, ¿cómo no te va a sacar? ¿Por qué decís eso? No, te digo, te caíste, boludo, te caíste ahí. ¿Dónde te va a sacar? No sabés lo bien que me atendieron. Ah, le digo, ¿te atendieron bien? Sí, me atendieron bien. Y yo no sé por qué decís mierda y por qué insultás. Porque la verdad me atienden mejor que en Alboy. En Alboy si me llevo acá, no me hacen eso. Me dejan tirado. Entonces me dijo, bueno, entonces a partir de ese momento le hice una poesía a Chicago. Me acuerdo que se la pegaron. Referente de All Boys y de Chicago, grande referente de All Boys, creo que era el número 1 en ese momento, el referente de Chicago. En la semana era cordialidad, compartir lugares, momentos. Después sí, el día del partido, vos vas a querer tu camiseta, yo quiero la mía, yo voy a gritar más fuerte para taparte, pero, a ver, los boludos somos los que pensamos otra cosa. Claro. A ver, vos que tenés más años, ¿Julio San Lorenzo, el referente máximo de Chicago? No. ¿No? No. Para mí... Para vos y para el público en general, digamos. Para mí y para la gente de 50 y pico para acá, Titi Lozarte. Para los de 40 y pico para acá... Gomito. Cristian Gómez. Cristian Gómez es el que más títulos consiguió, es el tercero en la tabla de goleadores, es el que más partidos jugó, el que más ascenso logró. Julio San Lorenzo es para aquellos de 60 y pico, 70, la gente muy, muy grande. Julio era elegancia pura, el maestro. Es más San Lorenzo que Pilo, Julio. Distintos. Pero ¿cuál en idolatría, cuál crees que...? Al tipo que le gustaba el fútbol era Julio, sí. Porque era la maestría. Te decían que en un partido embarrado salían todos embarrados y él salía con el pantaloncito blanco porque no se metía a ningún lado. Y después por el corazón era Pilo Calandria. Claro. Para esa gente es allá arriba. Una pregunta, ¿y el jugador que más sufrieron de Alboy? Que recuerden. Romero. ¿Pepe? Sí. ¿Mirá? Sí, Pepe era. Y Manberto. Mira, el que se parecía a Rooney, ¿cómo se llamaba? Manberto, porque aparte tenía su sentimiento por Alboy.
Bueno, vamos a un tema. Sí, vamos a un tema. Que me acercaron ustedes, compañeros de Alboy, de Pajarito Saguri. Saguri. Prócer del rock nacional. Yo, Última etapa de Pajarito, venía compartida con muchos amigos ahí en la entrada de Ciudad Oculta. Pero bueno, Pajarito tuvo, finalmente algunas dificultades, pero como cantautor y como referente del rock nacional es pionero, sí, absolutamente. Vamos al tema Floresta, un rhythm and blues muy interesante. Creo que fue en el 94. 94, lo editó. exactamente. Así que vamos al tema de Pajarito. Ahí él siempre está, siempre lleva discos para escuchar, desde un blusero negro hasta John Mayer, paseando por Floresta, ahí él siempre va y lleva en el bolsillo vamos a escucharlo, yo sé que va a matar. La Carra y Rivadavia es el punto de reunión, ahí nos encontramos y comienza el rock and roll. Parece que en Floresta nos gusta el rock and roll. Parece que en Floresta nos gusta el rock and roll. De los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana
Tómbola hace cumbia de la pura. Ahora en su nuevo horario, los sábados a las 22, Cumbia de la Pura, en AM 530. Somos Radio. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Bueno, volviendo nuevamente al estudio, vamos a ir cerrando ya el programa. Tengo mensajes, todos muy contentos por el tipo de este programa que estamos realizando. Es bastante heterodoxo para esta radio, pero la gente se ha enganchado mucho. Alguna crítica, y habiendo tantos temas graves en el país, pero esto creo que trascendió lo futbolístico, y tocamos temas que son muy importantes, de la crisis de representación hasta la identidad de los clubes de fútbol, sobre todo los del ascenso, todos problemas que hacen también, y bueno, las sociedades anónimas deportivas, todo tema que hacen en la vida política nacional me parece relevante. Es cierto, pero las problemáticas en el fútbol no son ajenas a todos estos problemas. Es que el fútbol está por un lado, estamos hablando de temas que no tienen que ver con las relaciones humanas, que no tienen que ver con las relaciones sociales. Que no acuérdense que el primer síntoma de descomposición del régimen macrista, más allá de obviamente la crisis financiera que cancha San Lorenzo. Comenzó en las canchas de fútbol. O sea. Me acuerdo que en Alboy también putearon. Sí. Y a partir de ahí el tipo empezó a... Yo lo lamento mucho. A aquellos que creen que la representación política pasa solo por el Parlamento y por la dirigencia que dice que es la que representa. Pero eso no está pasando en Argentina y hay que aceptarlo como un dato de la realidad. Pero sucede. No hay que enfrentar lo que sucede, sino tratar de interpretarlo. Bueno, es así. Amado lo dijo entre líneas, y yo lo voy a poner en palabras claras. Los traidores del peronismo que ayudan a este gobierno. Así es. Bueno, una parte importante. Ayer en la votación se vio claro. Mi teoría es que con la aparición de Néstor y Cristina, el peronismo se reconcilió con su tradición popular democrática. Desde la recuperación democrática, no hablamos de la dictadura ni desde la muerte de Perón, el peronismo se transformó en otra cosa, se desnaturalizó. No quiero ir mucho más atrás porque también por respeto a la audiencia no hacer una especie de arqueología, pero la verdad que el gobierno de Isabel produjo dos hechos que son fundantes de una etapa. La palabra aniquilamiento. Muy compleja. La palabra aniquilamiento, claro. La aparición de la AAA y el famoso Rodrigazo, que fue la precuela del plan Martínez de Oz. Obviamente eso tuvo una respuesta gremial muy fuerte, por eso la dictadura interrumpió ese proceso, pero la verdad que tras la muerte de Perón el peronismo comenzó a desvirtuarse. Tras la recuperación democrática el peronismo, si no lo propició, protagonizó el ajuste neoliberal en Argentina. Obviamente en la década de los 90 fue la precuela. Bueno, esta gente reivindica la figura de Carlos Menem de una manera explícita, no necesito explicar nada porque ellos lo hacen. La aparición de Néstor y Cristina supuso la interrupción de casi un cuarto de siglo de hegemonía neoliberal. Por supuesto que lo primero que hacen al recuperar la posibilidad de protagonizar es avanzar contra el liderazgo histórico que constituyó el proceso denominado década ganada, que fue muy importante en términos de mejora en las condiciones materiales de existencia y también en términos de disputa cultural. Eso no lo toleraron. Tenemos hoy a Cristina
presa e impedida de protagonizar, de su derecho a elegir y ser elegida. O sea, lo primero que hicieron, el único liderazgo que está en esa situación, es que, mira, si nosotros podemos tener discusiones, de hecho muchos discuten, pero ellos no discuten nada. Dijeron, vamos por Cristina, y se terminó la discusión. Ellos no tuvieron ninguna duda acerca de dónde residía el liderazgo fundamental de este espacio. Por lo tanto, después hay discusión, la dirigencia discute siempre, es un clásico, o sea, la gente discute mucho menos. Y el bloque, los poderosos, no discuten nada. Saben muy bien dónde... ¿Cuál es el enemigo común? Así es. Así que qué bueno. Yo te quería agregar algo, bueno, ¿usted quería decir algo, Javier, vos? Quiero, exactamente, le quiero dar el pase al compañero para que nos informe una actividad. Sí, sobre todo en una radio que tiene su razón de ser en la memoria, ¿no? Así es. El lunes 29, este próximo lunes, se cumple un nuevo aniversario de la masacre de los 3 chicos de Floresta. Sí. En realidad, la masacre fue el día 30. Sí. El 29, tengo entendido, si no me equivoco, el día lunes 29 va a haber a las 7 de la tarde una misa conmemorativa en Nuestra Señora de la Candelaria, ahí en la Plaza de Floresta, sobre Bahía Blanca y Avellaneda. Y a las 20:30 un acto de homenaje e inauguración de mural en la Plaza 29 de diciembre, Miranda y Mercedes. Corrijo, sí, fue el 29 de diciembre. Es que en realidad fue el 29:30, porque ya era la madrugada. Entonces, lunes 29 de diciembre, 7 de la tarde, misa en la Candelaria, y 20:30, acto y homenaje e inauguración del mural en Miranda y Mercedes, en el barrio de Floresta, Montecastro, como lo quieran decir. Hay que agregar que ese asesino también tuvo su protagonismo en el año 81. Fue el comisario que inició la represión a los indios de Chicago después que cantan la marcha peronista, y el famoso al trote a la comisaría. Y yo quería agregar algo más con esto del fútbol. Uno dice, ¿por qué no se habla de política? El fútbol es política. Hay un libro muy interesante de Amílcar Romero, donde cuenta cada instante y a cada momento la ligazón existente entre los gritos en las canchas, entre las movilizaciones, la cancha Huracán contra la bandera de Montoneros o en Estudiantes de La Plata. Y si uno se fija en el año 2009, si hay algo que al Grupo Clarín le ha molestado económicamente, simbólicamente, fue la estatización del fútbol. Fútbol para todos. Sí. Fue lo que más le dolió. Para que el pueblo pueda tener sus partidos de fútbol, pueda seguir a su equipo. El fútbol es un gran termómetro social igual. Totalmente. Es un gran termómetro social. Hablamos del opio de los pueblos. Hay miradas. Inclusive, no quiero exagerar, pero hasta inclusive creo que es más peligroso tocarle el fútbol a la gente que cualquier otra cosa. Capaz que es hasta más peligroso que tocarle el bolsillo inclusive. El fútbol es un termómetro social muy importante, muy arraigado. Muy arraigado. Imagínate que Argentina salió campeón del mundo. ¿Qué moviliza más que eso? No hay algo que movilice nada más que el fútbol. Y además de eso, hoy se ha convertido en una actividad donde se pueden lavar muchos activos, obviamente. Sí, sin duda. Y hay gente multimillonaria. Así es. Multimillonaria, que no son los protagonistas directos tal cual. De la actividad. Y además, ¿cuál es nuestro mayor símbolo a nivel nacionalidad que tenemos? Diego Armando Maradona. Exactamente. Y era un futbolista que nos representó como nadie, a nivel político, a nivel económico, cultural, a nivel social. ¿Y cuánto se lo extraña? ¿Y cuánto se lo imaginemos hoy cómo qué estaría diciendo de este Hace falta bueno, ya lo dijo antes. Ya lo dijo, un comentario habitual, ¿no? Creo que es en todas las plazas que es ese comentario. De saber qué pensaría. Bueno, muchachos, esto fue espectacular. Les quiero agradecer su participación y la forma en que encaramos el debate. Julio. Yo quiero reconocer la cantidad de años de Uruguay en primera división que supera lo que tenemos nosotros, pero no van a alcanzar esa estrella que tenemos nosotros del 33. Bueno, pero estamos ahí nomás igual, ¿no? Es una por ahora. Ustedes tuvieron más en primera, pero más veces, menos tiempo. Nosotros nos extendimos. La gran deuda de Chicago es esa, lograr mantenerse un lapso de 5 años. Sí. Bueno, y nunca jugaron en primera. Se acerca el final del programa. Quiero hacer un recuerdo también de un episodio
que yo creo marcó un antes y un después, que fue el episodio de Cromañón. Se van a cumplir 22 años, 30 de diciembre del 2004, 194 pibes muertos. 21 años. 21 años, perdón. Ya estoy en el 26 yo. Sí. Vamos a cerrar el programa recordándolos y, bueno, con un tema de la banda que lamentablemente tuvo que... yo no digo protagonizar porque la verdad que asignarle a Callejero la responsabilidad de esta tragedia es particularmente, a mi juicio, ¿no? Absolutamente inmerecido. Ahí no importa, no quiero ingresar en ese tema y discutirlo, pero sí queremos recordarlo. Y vamos a cerrar con un tema de Callejeros. Este programa, que vuelvo a insistir, fue espectacular. A mi juicio necesitamos escuchar voces nuevas, voces que nos puedan traer otro tipo de miradas. Yo me quedé sorprendido, la verdad, les digo, por el nivel de conocimiento y además el nivel de convicción con que cada uno no solo ya toca los temas específicos del fútbol, sino las miradas que tienen sobre temas generales. Yo creo que eso es absolutamente imprescindible de poner en blanco sobre negro, porque necesitamos que la visión de lo que sucede comience a transitar por lugares que habitualmente no lo hacen. Hay mucho para aprender ahí. Así que bueno, nos vamos con Callejeros, un recuerdo de la tragedia de Cromañón. Los saludamos y nos encontramos el sábado. Tenemos sorpresas para enero, pero la vamos a anunciar el próximo sábado. Hasta luego.